está esta noche en la notadura Zoe Robledo, senador del Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, Zoe, por estar esta noche con nosotros. Es con gusto saludarte. A ver, el gran tema es, se presenta la renuncia del Procurador General de la República, de Raúl Cervantes, y lo que he escuchado de la gente, lo que he leído a través de redes sociales es, se va y ya. El Senado no tiene la capacidad de revisar un expediente y decir, oiga, tiene todavía tiempo pendiente, vamos a revisar archivo por archivo, expediente por expediente, y ahora sí que leerle la cartilla a un procurador que ya se quiere ir a Cuernavaca, tal vez. No, mira, el Senado ya no tiene ninguna facultad para evitar la renuncia. Podría haber después un proceso distinto de rendición de cuentas, pero ya no como procurador. A mí me parece que la renuncia de Raúl Cervantes destraba un tema, pero no resuelve todavía absolutamente nada. Y es más, destraba un tema, pero crea otros que quizás son todavía más graves. ¿Y a qué me refiero con esto? Sin duda, el tema de la renuncia cancela el pase automático, porque efectivamente cuando se nombre al fiscal, si se nombra, ya no habrá un procurador en funciones, o eso es lo que se cree. Cancela quizá incluso la posibilidad del asunto del fiscal carnal, pero no resuelve nada por una razón. Primero, aunque reformemos el artículo 102 constitucional en su transitorio que habilitaba el pase automático, el tema de fondo es la ley orgánica de la Fiscalía, la que está hace 4 años atorada ahí en las comisiones de justicia del Senado, en la que está el fondo de cómo podemos diseñar una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma, independiente, con participación ciudadana. Porque... ¿Y cómo destrabar eso? Bueno, ya en este momento se destraba porque ya sin esta, llamémosle así, sin esta sombra de la posibilidad de que fuera Cervantes quien fuera nombrado, lo que queda es que el Senado, primero hagamos la reforma pendiente del 102 constitucional. Segundo, vayamos a la reforma de la ley orgánica, no el dictamen que está, sino vayamos a una revisión completa, incluyente, deliberativa de la ley orgánica de la Fiscalía. Y entonces vamos al nombramiento y no al revés, porque a mí me parece que podemos pasar del fiscal carnal al fiscal del PRIAN. Es decir, si ahorita nos vamos como está, lo único que va a ocurrir es sin la ley orgánica, o incluso con una ley orgánica acotada como está en el dictamen, como está en este momento, y lo aprueban con una mayoría simple, no necesitan más para aprobar esa ley. Entonces, una vez que se decrete, se va, digamos que a invocar la ausencia del fiscal, y el Senado tendrá 20 días para nombrar a 10 personas, mandar esa terna al presidente, el presidente de esas 10 personas elige a 3, la regresa al Senado, y nosotros en 10 días tenemos que decidir. Y si no decidimos, el presidente puede elegir entre esas 3 o entre la lista de 10. Esa lista, ¿quién la va a nombrar? Nada se ha ganado entonces. No se ha ganado nada. Exactamente. Por eso te decía, destraba una partecita, pero no hemos resuelto absolutamente nada. O sea, la figura de un fiscal general autónomo, un fiscal general, no se ha ganado. Ahí sigue latente la posibilidad de que en un acuerdo político, primero para construir una mayoría y después una mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes, no de todos los senadores, el PRI y el PAN nombren a las 10 personas, el presidente de esas 10 escoja 3, se las regrese, y entre solo el PRI y el PAN elijan a una terna de un fiscal que puede llegar a durar hasta 9 años. Entonces, pasamos del fiscal carnal al fiscal del PRIAN. Yo sí creo que esto es producto de un acuerdo entre dos partidos políticos que se la han pasado negociando en lo oscurito, tras bambalinas, aunque manifiesten un enfrentamiento público. No son muchos los votos panistas que necesita el PRI para aprobar la ley orgánica de la Fiscalía, como está ahorita con todos sus defectos y deficiencias, y después pasar a ese proceso de selección de 10 personas, terna, votación de 2/3 partes. ¿Cuánto se podría llevar esto? Del PRI. Pues es que tiene plazos muy ajustados. Una vez que se declarara, digamos, la ausencia del fiscal, y esto es hasta que tengamos la ley orgánica, son 20 días para nombrar a las 10 personas, el presidente tiene 10 días más, y después tendríamos 10 días, o sea, en 40 días podría estar resuelto. ¿Te ibas a detener en quién iba a nombrar a estos 10
en caso de que suceda esto? ¿Quién los Es nombra? que eso, como no está regulado por la Constitución, tendría que estar regulado en la propia ley de la Fiscalía, que todavía no existe. La opinión sería que fuera un proceso deliberativo, un poco como ocurre en cualquier democracia, en donde esos personajes que llegan para ser ministros de la Corte o fiscales generales pasan la prueba del ácido hasta de su tuit que publicaron a los 14 años, ¿no? Bueno, Sí. no existía Twitter, pero vaya, de todo lo que han hecho. Y son procesos que nunca son apresurados, porque si no, en 40 días tenemos un fiscal a modo que sirva para que gane quien gane en el 18, pues haya uno de los funcionarios públicos más poderosos que por lo menos en el papel se ha diseñado en nuestro país. Entonces, simplemente la lista de 10 hoy podría ser un acuerdo político en donde digas 5 el PRI, 5 el PAN, o 4 y 5 y uno más por ahí, algún partido de los que los están acompañando ahora, y punto, y se acabó. Y entonces esos 10 que volvamos al esquema de las cuotas, los cuates, y ya no el carnal, pero sí el de los partidos. Lo que platicas es aterrador por donde se vea. Pero es que esta situación de indefensión que se tiene, este vacío legal que a muchos les conviene. Y tal vez, no lo sé si es la pregunta correcta, pero ¿serían capaces, con la situación en la que está en este momento la sociedad? Hay gente y hay grupos como Fiscalía que Sirva, sí. Vamos por una Fiscalía que Sirva, que está ahí prácticamente, están yendo todos los días y no quieren soltar, por supuesto, el tema de la Fiscalía, que tuve la oportunidad de hablar con Aide Pérez y me dijo esto, me dijo, no se ha ganado absolutamente nada, no se ha ganado, simplemente es una renuncia, pero todavía seguimos en el aire con el tema de la Fiscalía General. Pero Risco, yo te diría una cosa. Si antes de que hubiera ocurrido, yo te hubiera dicho, en el INEGI van a mandar a una persona que no cumple los requisitos constitucionales. Sí, no, diríamos, o sea, te he dicho, mira, Virgilio Andrade va a salir de una posición del gabinete, pero va a ocupar otro cargo. Pues quizás hubieran dicho, no van a ser capaces. Pues sí lo fueron. Entonces yo no veo mucho pudor en este sentido. Y además ya ha habido votaciones en las que con una suma de senadores del PAN más otros que simplemente no se presenten, se hace una mayoría muy cómoda. Acuérdense que en el Senado sigue habiendo mayoría priista. ¿Qué puede hacer un senador de Morena? ¿Qué pueden hacer estas fuerzas que no son del PRI, que no son de Acción Nacional? Primero, evidenciar lo que está pasando, que lo que se plantea como una gran solución, como ya el gobierno terminó reconociendo que estaba mal y entonces echó marcha atrás, que no es cierto. Decir lo que estamos planteando en este espacio, que no se ha ganado absolutamente nada. Okay. Se destrabó una parte para poder generar una discusión sobre la ley orgánica apenas. Segundo, hacer lo que hemos hecho siempre. Plantear propuestas, escuchar a la sociedad civil, acoger sus propuestas y hacerlas nuestras, y después ir a la discusión y a las votaciones. Una posición que a veces es hasta medio ingrata porque puede ser que no haya reconocimiento, pero es lo correcto, es lo que nos toca hacer. No estamos aquí para un aplauso fácil y que la sociedad civil organizada nos reconozca, sino porque creemos que es lo correcto. Y sobre eso vamos a ir, y vamos a ir seguramente como una oposición pequeña en términos numéricos, pero que se va a hacer escuchar, sobre todo porque lo que quieren es establecer ante la enorme posibilidad de que en el 18 pierdan el poder y gane Morena, pues dejar ahí a una suerte de Hoover, ¿no? Un funcionario muy poderoso, sí, claro, que sea un contrapeso para lograr el pase de impunidad que tanto necesitan muchos funcionarios del actual gobierno y también del anterior. Decía el presidente Enrique Peña Nieto hace un par de días de patear el bote hasta el 2018. Bueno, ya no depende de él, porque ya no es un nombramiento que él dé, digamos, el primer punto. Ahora, si efectivamente quieren patearlo hasta el 2018, lo podrían hacer simplemente sin votar nada de la ley de la orgánica de la Fiscalía. Eso puede ocurrir fácilmente, pues nos hemos echado ya en este vacío legal en donde en la Constitución existe la figura del fiscal, pero en los hechos seguimos teniendo procurador, pues sí podría llegar a ocurrir ese escenario. Creo que sería totalmente irresponsable y una demostración pues que la figura de la Fiscalía o de la Procuraduría así como está, pues simplemente no sirve, porque si algo no tiene una cabeza que lo guíe y no pasa nada, pues simplemente es que era irrelevante y ya no estaba funcionando. Yo no creo que sea así, pero creo que no es lo prudente, ni siquiera algo que esté en las facultades del presidente decir, no, pues hasta el próximo año. No está en su cancha. No está en su cancha en este momento. ¿Debes algo de lógica esta reunión de Emilio Gamboa el domingo con el presidente Enrique Peña Nieto?
bueno, supongo que había una reta ahí pendiente. De golf. No, a ver, yo sí creo que había una intención, pues, sin duda, de marcar una agenda legislativa y hacer un movimiento que, con todo lo osado que parecía, porque era como, bueno, yo me hago un lado para que entonces este pretexto que nos fueron a recriminar que estábamos poniendo del pase automático ya esté cancelado y entonces adelante con la discusión. Sí, es que era una parte, pero no era todo. Como te decía, destraba pero no resuelve. Y no es un asunto con Cervantes ni siquiera. Es un tema que tiene que ver con el diseño de la Procuraduría, en este caso de la Fiscalía, para que tengamos un espacio pues que cumpla con el principio de justicia y de acabar con la impunidad en el país, cosa que creo que todos los mexicanos quieren. Perdón, pero es increíble que estemos discutiendo esto y no estemos haciendo un recuento, ¿no?, de lo sucedido por lo menos en esto de menos de un año del procurador. ¿En dónde están los casos de Odebrecht? Porque vaya, lo que presenta son dichos. Lo que presenta es casi ya tenemos el expediente en este caso. Pero es increíble que no existe esa figura de hacer un recuento general de lo sucedido. Claro. O sea, tal vez la Cámara de Diputados pueda realizar este trabajo, pero que simplemente un día se despida, aparte agarrando a todos de bajada, porque fue ahí una junta con la Junta de Coordinación Política y una mañana en donde, oye, renuncio, oye, ¿cómo que renuncias? No, más a la que nos habían convocado, yo soy parte de la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, supuestamente para la entrega del paquete de recomendaciones que se había hecho con ciertos centros académicos y demás. Pero efectivamente, mira, yo creo que uno de los grandes problemas de este régimen, y me refiero tanto al PRI y al PAN, es que siempre han visto a las cámaras como una incómoda poder compartido, como un espacio al que no se debe de hacer caso y acudir lo menos posible. Lo vemos en las glosas, convocar a comparecer a un secretario o cualquier funcionario lo reciben como un agravio y no como la natural contrapeso democrático que existe en un sistema como el nuestro. Entonces, sí creo que lo importante sería eso, transformar nuestras instituciones para que haya rendición de cuentas efectiva y no que la renuncia sea siempre la renuncia es el castigo final. Ya después de eso no hay nada, es renuncio y ya todo lo demás, adiós. Es la eterna discusión. ¿Qué dice Zoe Robledo del Frente Nacional, del PRD, de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano? Pues mira, yo honestamente el 30 de enero que puse fin a mi militancia en el PRD y asumí un nuevo compromiso político con Morena, decidí ya no volver a hablar de otros partidos políticos porque pues, ya no me corresponde a mí. Yo creo, y lo dije desde el 2015, que la unidad de las izquierdas era lo único que verdaderamente podía desafiar a un poder que se estaba fortaleciendo y constituyendo como si se fueran a quedar durante décadas. Sin embargo, eso no ocurrió y hoy Morena está en una muy buena posición sin necesidad de los que antes fueron aliados, particularmente el Movimiento Ciudadano y el PRD. Ya si ellos están en esta discusión de que si va a ser Anaya o Moreno Valle, pues esa es la calidad de la discusión que tiene hoy el Frente. ¿Qué tal la discusión con López Obrador dentro de Morena? No, pues hay un diálogo permanente sobre las cosas que tienen que ocurrir en el país. Yo te voy a decir una cosa, creo que en el último año de mi militancia en el PRD, nunca estuve más veces en un salón con el presidente de mi partido, en un consejo, en una deliberación que es abierta y en donde se anota un montón de gente para discutir los temas, para plantear soluciones, para plantear alternativas, no siempre en unanimidad y en consenso. Y eso me parece que es algo mucho más positivo que ver a 13 personas, como salían ahorita en la mesa, sentadas discutiendo todo y con otro grupo afuera de esa mesa peleándose por lo que están diciendo ahí. A ver, el Frente es público y notorio que está lleno de contradicciones y lleno de resistencias frente a la posibilidad de que las cúpulas hagan lo que se les pegue la gana y lleven a un partido que fue tan importante para el país a la marginalidad total. ¿Decepcionado Zoe Robledo por la decisión de no ir por la gubernatura de Chiapas? No, yo creo que la decepción
reflexión no cabe en la política, porque como profesional de esta actividad uno no puede ignorar que siempre hay escenarios que pueden ser adversos y pueden ser favorables. Y en ese sentido, lo que te permite seguir es tener la congruencia de estar en el lugar donde uno cree que debe de estar y que cree que es el correcto. Yo estoy convencidísimo que a Chiapas, después de tantos años de abandono, un gobierno como el de Morena, que pone en el centro del debate, del centro de la acción, de la política pública a los menos favorecidos, a los más pobres del país, pues necesariamente le va a ir bien a Chiapas. Difícilmente cualquiera de los del Frente, o cualquiera de los del PRI, o cualquiera de los independientes, ninguno conoce Chiapas como López Obrador. Y eso te lo puedo asegurar y firmar. Que hicieran un debate sobre Chiapas exclusivamente. Bueno, ¿tú conoces más Chiapas que López Obrador? Bueno, pues te diría, López Obrador lleva más tiempo recorriendo lo que yo, incluso, a pesar de ser yo de allá. Y quizá yo conozco otra parte de Chiapas como siendo habitante del estado, pero pocos políticos mexicanos conocen tanto Chiapas como López Obrador. Y no lo digo como un halago fácil, que dijera lo mismo, no, que de Durango o de otro estado. Es un estado al que le pone atención, que tiene planes concretos para él y que a mí me parece que le va a ir bien a mi estado. ¿Hubo algún ofrecimiento? ¿Hubo un ofrecimiento por la candidatura, por no dar esa candidatura en Chiapas? No, es lo bueno de Morena, no funciona así. Funciona a partir de una lógica diferente. Al contrario, mi ofrecimiento es seguir trabajando para el movimiento y hacer una contribución para llegar al poder y transformar el régimen. Traes algo entre manos muy interesante que es una propuesta para la Belisario Domínguez. Sí. Platícanos un poco de eso. Mira, es una propuesta muy concreta. Sí. Y es que desde 1954, cuando se entregó por primera vez, y hasta la fecha, solo ha habido 5 mujeres merecedoras de la medalla. De 60 hombres han recibido la medalla de Belisario Domínguez, 5 mujeres. Y la última vez fue en 1996, Griselda Álvarez Ponce de León, la primer gobernadora mujer que hubo en nuestro país, allá en Colima. Llevamos 20 años, una muy mala racha para el Senado. Y habla que ha pesado mucho más la cuota partidista, la grilla y la coyuntura, que el reconocimiento a que la mitad de la población también hace aportaciones en grado eminente a la ciencia, al arte, a la virtud en nuestro país. Entonces, un poco rompiendo esa mala racha y intentando romper también la dinámica partidista de cuotas y demás, es que estoy planteando algo, que nos unamos primero para definir que sea mujer y después el segundo paso será ver qué mujer. Pero ha habido varias voces en redes ahí de, no, es que eso, ¿por qué va a ser por cuotas si no la merecen? ¿Qué contestas sobre eso? No es un asunto de cuotas, porque si fuera de cuotas, pues en los 66 veces que se ha entregado, pues habría 33 mujeres. Ni estamos planteando que sea paritaria o que sea un año uno y un año otro. Simplemente es evidenciar que el imperativo ético que nos llama es a que, por lo menos a mí, que este es mi último año como secretario de la comisión, es la última vez que le entregamos, le hemos entregado 5 veces, pues a mí sí me gustaría ver que sea el Senado quien reconozca, un Senado que tiene 48 senadoras, por cierto, que reconozca que hay mujeres en el mundo de las letras, de la ciencia, de la política, del activismo social, del periodismo, que podrían ser merecedoras de la medalla igual que cualquier otro varón. ¿Alguien en mente? No, porque las propuestas no las hacemos nosotros, las hace la sociedad. Las propuestas se inscriben, es más... Pero es una invitación a la sociedad. Es una invitación a la sociedad a que inscriban y postulen a mujeres. Y pues, si quieren postular a hombres, pues también no los podemos evitar. Pero predominantemente me parece que ahorita se puede abrir un gran debate, porque viene Trudeau, habla de las mujeres mexicanas y le aplaudimos de pie. Viene Bono y en el concierto reconoce a una serie de personajes femeninos mexicanos y todos le aplaudimos. Pero cuando se trata de poner y tomar una posición, porque es una posición política también, que supera los temas partidistas, y lo podemos hacer, no, a ella no, porque entonces las cuotas y no, y es cualquier mexicano y que la marisca. A ver, le hemos entregado más veces a muertos que a mujeres. Me parece que no es el espíritu de la medalla. La primer recipendaria de la medalla, la primera persona mexicana que la recibió fue una mujer, Rosaura Zapata. Entonces, pues no puedo pensar que los senadores del 54 eran más modernos y progresistas que nosotros. Bueno, pues suena interesante esta propuesta. Te agradecemos esta noche el haber estado por acá. Por supuesto, varios puntos a revisar, pero bueno, interesante, por supuesto, esta propuesta y lo que va a pasar en el Senado. Gracias, Zoe.
por estar por acá. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos aquí en la